Quiero comunicarles que ya la lista de asistencia ya está en el chat, si los que quieren ya apuntarse, por favor. Bueno, vamos a analizar un poquito algunos artículos que quedaron pendientes, para luego pasar a las clases o tipos de cheques que los acabo de enviar hace algunos minutos a su chat. Se envíe también a clase. Bueno, entonces platiquemos un poquito nosotros acerca de algunos requisitos, de algunos... Estoy recorriendo, vamos a ver qué artículos tenemos pendientes de aquí. ¿Dónde nos quedamos? Liz, buenas noches. Buenas noches. A mí no me aparece el link de la asistencia, fíjense. No sé si porque entré como a A las mí 6 o tampoco 4. me aparece. A mí tampoco Bueno. me aparece el link, justamente eso le iba a decir. Bueno, entonces lo vamos a volver a pegar aquí. Si quieren lo voy a enviar dentro de un rato y me recuerdan, de aquí a unos 20 minutos. Está bien. Ahora me recuerdo. Bueno, entonces... el artículo 505 que habla de la negativa de librado, dice. Cuando sin justa causa se niegue al librado a pagar un cheque o no se haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador de los daños y perjuicios que se le ocasionen. Era lo que hablaba el licenciado Jorge ayer, que hablaba del pago parcial, que eso está en el artículo anterior, cuando dice obligación de pago, dice el banco que autorice a alguien a librar cheques a su cargo, estará obligado con el liberador a cubrirlos hasta el importe del saldo disponible, saldo de disposición legal o orden judicial que lo libere de tal obligación. Eso es cuando hay un embargo de cuenta, ¿verdad? Que impide que se pague, pues ahí no sería factible eso, un embargo de la cuenta, no se puede pagar. Dice, si los fondos disponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total del cheque. El librado deberá ofrecer el tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. Entonces, en ese caso, pues tiene que ofrecerse un pago parcial, ¿verdad? Lo que en la práctica los bancos no hacen, pero el artículo 505 dice, cuando sin causa justa se niega al librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, se resarcirá al librador de todos los daños y perjuicios que lo ocasionen. O sea, de todos los daños y perjuicios que se puedan provocar en la persona del liberador. ¿Quién es el liberador? Pues el que gira los cheques, el cuentaviente, ¿verdad? El 506 habla del pago parcial, dice, si el tenedor acepta el pago parcial, el librado entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá al título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Entonces, esto se regula distinto de como lo habíamos visto en el artículo 300, el segundo párrafo del 389 dice, si solo fuere pagado parcialmente o el accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado un recibo correspondiente. Aquí no se va a dar un recibo correspondiente. Puede ser en el pagaré, la letra de cambio, cualquier otro. En el cheque no. Tiene una disposición especial que lo que hace es que se entregará una fotocopia u otra constancia en la que figuren los elementos fundamentales del cheque. ¿Sí? Y el monto del pago efectuado. Esa constancia sustituirá los efectos, el ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Aquí no se le da, no se da un recibo, sino que se hace la anotación en el cheque y se entrega una fotocopia por separado o un documento donde consten los elementos principales del cheque para que esta persona pueda cobrar el saldo en su momento determinado. La revocación ya la habíamos visto, el pago extemporáneo también. Vamos a analizar ahora la muerte o incapacidad del librador. Bueno, prácticamente la muerte o incapacidad del librador no autorizan al librado para dejar de pagar el cheque. O sea, si se suscita la muerte del librador, que es el cuentaviente, eso no autoriza al librado para que deje de pagar. Debe de pagar la obligación. La obligación subsiste. Si la obligación subsiste, y entonces en ese caso debe pagarse título, ¿verdad?
el artículo 510. Eso nos habla del pago parcial. ¿Verdad? Este dice, el protesto por falta de pago deberá tener el pago parcial. Dice, el tenedor podrá rechazar el pago parcial. ¿Sí? El tenedor podrá rechazar el pago parcial. El 511, el protesto, pues ya lo habíamos leído. El 511 bis ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ese ya lo leímos. ¿Ya? Bueno. Vamos a hablar de la caducidad de la acción cambiaria. Bueno, a ver, Sheila, ¿qué opina usted sobre para usted qué es la caducidad? Sheila no está poniendo atención. Bueno, a ver, Yulisa, ¿qué es la caducidad? Tampoco está poniendo atención. Perfecto. A ver, Berlin, Buenas residuos. tardes, Nick. Buenas tardes. Bien, aquí estoy. ¿Qué es para usted la caducidad? No sé, como cuando algo tiene un límite de tiempo. A estas alturas, pues después de haber visto procesal civil, creo que no es válido una respuesta, ¿verdad? Pero miren, pues la caducidad caduca el derecho y prescribe la acción. La caducidad es la pérdida de un derecho de naturaleza adjetiva, de naturaleza procesal, por el transcurso del tiempo. Y tenemos la famosa caducidad de instancia, que ustedes, me imagino que el licenciado, eso lo vimos conmigo, la caducidad de instancia, ¿verdad? Cuando hablamos de las formas anormales de determinación del proceso, eso lo vimos ahí. Entonces, caduca la acción y prescribe el derecho. El derecho prescribe el artículo 1605 por el transcurso. Hay muchas formas, muchos casos de prescripción de obligaciones, pero prescribe el derecho. ¿Qué derecho? El derecho de carácter sustantivo. El derecho que está contenido en una norma de carácter derecho sustantivo del Código Civil, en una hipótesis normativa de naturaleza sustantiva. Bueno. Teniendo esa idea, entonces dice el artículo 512, dice, la acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios, caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Aquí la acción cambiaria es en contra del librador, no en contra del banco librado. Entiéndase esto, es en contra del librador. ¿Sí? La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos a ver, Ángela, cuánto tiempo tenemos para protestar un cheque? No me acuerdo. La fecha de presentación, 15 días, dentro de los 15 días fecha de presentación. ¿Sí? Gracias. 15 días a partir de la fecha de su creación. Bueno. Vamos a analizar ahora la prescripción. Y este artículo establece lo siguiente. Dice, las acciones cambiarias derivadas del cheque, ¿sí?, prescriben en 6 meses contados desde la presentación. ¿Sí? Cuando estamos hablando de prescripción y la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Y a mi juicio, esta para mí también sería caducidad, pero bueno, en el código dice prescripción, habría que respetar aquí la redacción del código, pero para mí sería una caducidad también. Para mí sería más prescripción la caducidad de la acción cambiaria que caducidad, y la prescripción para mí es una caducidad, pero bueno, así lo establece el código. Porque si nos damos cuenta, el protesto es una figura de derecho sustantivo y las acciones cambiarias es de naturaleza procesal. Entonces, más que todo, creo que el legislador erró en esos dos aspectos. Cuando hablamos... Y una consulta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de presentarlo a los 15 días y a los 6 meses? ¿O hasta los 6 meses? La diferencia es que si usted lo presenta dentro de los 15 días, usted tiene todavía la opción de protestarlo dentro de ese mismo tiempo de 15 días por falta de pago del cheque.
Pero si usted si se lo pueden pagar también, ¿verdad? Si usted lo presenta después de 15 días y aún por 6 meses, ya no va a poder protestar el cheque. Ya no lo va a poder protestar por falta de pago, pero sí lo va a poder cobrar. Y otra diferencia es que básicamente dentro de los 15 días, para que el cuentaviente pueda revocar la orden contenida en el cheque, tiene que alegar la sustracción, adquisición de un tercero o extravío como motivo de un hecho o acto ilícito. Hay que invocar esos 3 motivos dentro de los 15 días. Fuera de ellos, no necesitamos invocar ningún motivo para revocar la orden de pago contenida en el cheque. Si precisamente la revocamos sin ningún motivo, razón o circunstancia y queda sin efecto. Esa sería la diferencia básica. La diferencia básica fundamentalmente entonces es, dentro de los 15 días nosotros podemos invocar como causa de revocación, ¿verdad? Las que habíamos dicho ya con antelación, el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición del cheque por un tercero como consecuencia, como origen, motivo de un acto o un hecho ilícito, de un hecho punible, fundamentalmente. Si es después de 15 días, pero siempre entre la vigencia de 6 meses a partir de la fecha de creación del cheque, la que aparece asignada en el cheque, en lugar y fecha, entonces ahí no necesitamos expresar motivo para revocar la orden de pago contenida en el cheque. No necesitamos motivo, simple y sencillamente se revoca ya. En cuanto al protesto, el protesto debe levantarse dentro de los 15 días fecha de presentación. No lo podemos levantar nosotros después del día 15, aunque el cheque todavía estemos dentro de los 6 meses fecha de creación. No se puede protestar. Tiene que protestarse dentro de los 15 días. Y lo que sí es que lo podemos cobrar tanto durante los 15 días y hasta después de 15 días, hasta el término durante 6 meses, contado a partir de la fecha de la creación, si ese título no ha revocado el cuentaviente la orden de pago contenida en el mismo. Gracias, Lick. ¿Tienen alguien alguna otra duda con respecto a esto? ¿Está claro? Lick, yo tengo ¿Sí? una duda. Ajá. Fíjese que con esto de las fechas y los cheques, por ejemplo, cuando un cheque se hace con una fecha posfechada o prefechada, como le llaman en términos normales, digamos que un cheque tiene 6 meses de fecha anticipada, digamos, ahorita estamos en marzo y alguien emite un cheque por ahí con fecha de junio y lo presento y no tiene fondos. ¿Ese cheque se puede protestar aunque tenga fecha de junio? Si tiene fecha de junio, sí se puede protestar. Porque la Ahorita fecha... en marzo. Sí, se podría. Se puede protestar. Sí, o sea Mire ahí lo que no dice... funciona la fecha. Sí. Mire lo que dice el artículo 501. Dice, el cheque será pagadero a la vista. Cualquiera, o sea, en el momento que me lo presente, si yo tengo un cheque ahorita con fecha de junio y lo quiero cobrar ahorita en marzo, el banco me lo tiene que pagar. Me lo tiene que pagar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Ajá. dice, el 501 dice, el cheque será pagadero a la vista, en el momento que me lo presenten. Eso quiere decir que si tengo un cheque con fecha de octubre, me lo presentan ahorita, mañana me lo tienen que pagar. ¿Sí? Me tienen que pagar. A veces lo hacemos así porque hay gente que el cheque se está utilizando, qué bueno que hablamos de ese tema. El cheque se está utilizando para garantizar obligaciones y con eso se quiere meter a la gente a la cárcel. ¿Sí? Voy a terminar recuérdenme que termine de explicar esto, pero voy a terminar de leer este artículo para poder explicar lo que don Jorge me estaba diciendo. Dice, el cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesto, o sea, se paga a la vista. Si hay una anotación que dice que no me lo tienen que pagar cuando lo presente, pues no es válido porque la ley lo establece. Dice, el cheque este es el supuesto que hablaba el licenciado Jorge. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. Tiene que pagarlo. Ajá. En estos casos, el día de la presentación tendrá legalmente como fecha de su creación. Es decir, si el cheque tiene fecha de octubre, de marzo, perdón, ¿de qué? De junio, de 24 de junio. De Yo voy junio. mañana al banco, lo presento, y si no tiene fondos, que de una vez que me haga la anotación de cámara, que me haga la anotación, la razón que pone el librado de haber sido presentado el cheque en tiempo y carecer de fondos al momento de su presentación. Con eso surte efectos de protesta. Ese es el momento específico. Aunque el cheque tenga fecha de octubre, es totalmente válido. ¿Por qué? Porque el cheque es pagadero a su presentación. No me pueden alegar en juicio de que el cheque tenía fecha de junio y que entonces, pues, por lo tanto, yo no tenía que cobrarlo y que el banco no tenía que pagarlo. ¿Por qué? Porque el banco dice aquí, este artículo es claro en decir que el cheque sin fecha
Tiene que pagarlo. Sí, el cheque, dice, el cheque es presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha, es para el pagadero el día de la fecha de su presentación. Tienen que pagarlo como el lugar. Ok. Mire, lo que sucede mucho es que hay gente, sobre todo algunos prestamistas, por no decir acreedores, que se dedican a prestar dinero. Entonces vienen y le dicen, mira, préstame unos 5,000 quetzales y me dejas firmar un cheque para cobrar en octubre. Perfecto. ¿Qué hacen? Entonces vienen y si no les pagan, presentan el cheque en el banco, lo protestan y ahí dicen la acción penal por estafa mediante cheque. Y hay una cuestión importante aquí, y hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, así se le llama la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, doctrina legal, que establece que el cheque es un medio de pago. El cheque es un medio de pago. Si se llega a determinar a través de los órganos y elementos de prueba, a la luz de la libertad probatoria del derecho penal, de que ese cheque fue dado en garantía de una obligación, entonces no existe relación de causalidad, artículo 10 del Código Penal. Recuérdense que para que exista relación de causalidad tienen que ejecutarse actos idóneos, ¿sí?, que permitan materializar la lesión de un bien jurídico tutelado y la relación causal que marca el principio de la acción penal. Entonces, en este caso, fundamentalmente, si yo le doy un cheque a una... Yo tuve un caso de una persona que celebraron fueron con un notario de monjas, hicieron un contrato de reconocimiento de deuda, y en el contrato venía que decía que daban el cheque como medio de garantía. Y vinieron y protestaron el cheque, no les pagó, y cuando fueron a juicio, entonces presentamos la excepción de falta de acción, y fundamentalmente acreditamos con el documento que el título estaba dado en garantía. Y pues sobreseyeron la causa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el cheque, nosotros demostramos que ese cheque ha sido dado en garantía y que no es un medio de pago, ahí se vino abajo todo. Ahí se vino abajo todo. ¿Sí? Si nosotros venimos y solicitamos al banco un informe para que diga qué cheques son los que ha expedido ese librador y cuántos han sido cobrados, y descubrimos que se han cobrado cheques antes que ese, ahí podemos demostrar que ese cheque no fue dado en pago, fue dado en garantía de una deuda. O algunos le ponen en la referencia garantía de pago de deuda, con eso es suficiente para traerse abajo un caso de estafa mediante cheque. Más no, una acción cambiaria, ya sea de la vía directa o vía de regreso, para cobrar un título, la vía judicial o extrajudicial. Eso no lo hemos visto nosotros, pero primero Dios, yo estoy seguro que nos va a dar tiempo, el año pasado me dio, y eso se da, dice, de conformidad con el artículo 615, dice. La acción cambiaria, el artículo 615 del Código de Comercio establece, dice, la acción cambiaria se ejercitará, ¿sí?, en caso de falta de aceptación o aceptación parcial. La letra de cambio a cierto tiempo vista, por ejemplo, que hay aceptación, en ese caso. En caso de falta de pago o pago parcial, el cheque, pagaré, las otras formas de vencimiento de letra de cambio, obligaciones sociales o deventuras, dice, cuando el librado o el aspetante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de cualquier otra situación equivalente. Y de ahí dice acción cambiaria. La acción cambiaria es directa cuando se dirige contra el principal obligado, que en este caso es el librado, y contra sus avalistas. Y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. De regreso pues podría ser contra cualquier otro endosatario, si hay una cola de endosatarios, o cualquier otro avalista. Entonces, en ese orden de ideas, si está dado un cheque en garantía, yo no podía ejercer la acción penal. Sería infructuosa. Pero la acción de naturaleza cambiaria, ya sea la vía directa o vía de regreso, para cobrar el importe, para pretender la aceptación y lógicamente por inherencia el pago del título o el pago del título, en el caso de que son los títulos que tengan obligación de pagar una suma de dinero, pues entonces eso sí me permitiría ir a la acción cambiaria. Pero a la acción penal, que es a través del proceso, de la vía especial del proceso de acción privada, entonces saben ustedes que ahí no hay, el Ministerio Público no ejerce la acción penal, sino que es un sujeto el que ejerce la acción penal, al cual que en su calidad de agraviado, en su calidad de víctima, se denomina querellante exclusivo,
Ese querellante exclusivo es el que ejerce la acción penal, pero sí válidamente, al tener del artículo 474 y siguientes y 75, podría solicitar, en caso de una investigación preliminar, solicitar la ayuda del Ministerio Público cuando necesite individualizar a la persona del sindicado o realizar cualquier otro acto de investigación para poder esclarecer la verdad histórica. Ahí sí podría intervenir el Ministerio Público, pero solo para eso. Ya en la audiencia de debate, pues tendrá que estar únicamente el querellante exclusivo. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, alguna inquietud, sería importante tocarla de una vez, y si no, vamos a seguir. Gracias, Lic. Ok, don Jorge. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No hay ninguna duda con respecto a esto? ¿Te quedó claro? Bueno, sigamos. ¿Dónde No, nos hay? que todo está bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos de la prescripción entonces. Dice, las acciones cambiarias derivadas del cheque. Eso ya lo habíamos visto. Dice, prescriben en 6 meses contados desde la presentación del último tenedor. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses. Contados desde la presentación, desde el momento que se presenta el cheque, ¿verdad? Y levantan el protesto y todo eso, ya está levantado todo. Y las del último tenedor, desde el día siguiente, aquel en que paguen el cheque. O sea, si hay un último tenedor en una cola de endosos, desde el último día en que se pague el cheque. Porque el cheque se puede endosar de una persona a otra, ¿verdad? Las de los endosantes, y dice, desde el día siguiente en aquel que pague los endosantes o los avalistas. De ahí se cuenta a partir de ese tiempo, se cuenta el plazo. Bueno, dice... Solo le ¿Manda? recuerdo la lista de asistencia. Ah, muchas El link gracias. de asistencia. Muy bien, Perdón. vamos a publicarlo. ¿Ya tienen a la vista el link de asistencia? Sí, ahorita sí. Ya. ¿Sí? Bueno, por cualquier otro que entre tarde, porque hay muchos que se están conectando ahorita a las 18:28. Se conectan, siempre algunos que llegan tarde, ¿verdad? No obstante que pues también hay algunas obligaciones sin distanciamiento de afuera, pero aquí estamos nosotros en nuestras casas dando clase, ¿verdad? Ni modo. Bueno, en fin, así es esto. Bueno, entonces analicemos qué artículo nos quedamos, por favor. El artículo 514, responsabilidad. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado resarcirá al tenedor de los daños y perjuicios que ello ocasiona. O sea, si el cheque no se paga, existiendo fondos, ¿sí? Entonces debe de responder por los daños y perjuicios. Y si no se paga, porque no tiene fondos, también. Entonces podemos pedir dentro de las costas los daños y perjuicios. Dentro de la demanda cambiaria, ¿verdad? Bueno, analicemos el artículo 515. Pago de cheques alterados. Dice, la alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido o la falsificación de la firma del librador no pueden ser invocadas por este para objetar el pago hecho por el librado. Si el librador dio lugar a ellas por su culpa o por las de sus factores representantes o dependientes. Entonces no podemos nosotros alegar que existe una falsificación, ¿sí? No podemos alegar que el cheque ha sido alterado, ¿sí? Alterar es cuando, por ejemplo, tiene un 10,000 y le ponemos un 9 y le ponemos más dinero ahí. Entonces, si el cheque fue alterado en cuanto a la cantidad o se falsificó la firma del librador, esto no lo puede alegar el librador, ¿sí? Como medio de defensa para objetar el pago, si el propio librador dio lugar a ello, por su culpa o por los factores represados de su dependencia. A mí se me hace que esta norma es un poco injusta, porque cuando está hablando de culpa, está hablando de sinónimo de imprudencia, ¿verdad? Negligencia o impericia, generadores de culpa. Entonces ahí no tiene responsabilidad. Para mí que sí debería tenerlo. Formulario extraviado. Cuando el cheque aparezca extendido en formularios de los que el librado hubiera dado o aprobado al librador, este solo podrá objetar el pago si la alteración o falsificación fueren notorias. Quiere decir que son manifiestas. ¿Sí? Que son notorias
porque fundamentalmente nosotros no necesitamos ir más allá de la simple exhibición del título para establecer que no necesitamos ir a practicar un dictamen grafotécnico para establecer que existe esa adulteración o falsificación del cheque. Entonces, dice, cuando el cheque aparezca extendido en formularios de los que el librado hubiera dado o aprobado al librador, este solo podrá objetar el pago si la alteración o falsificación fueren notorias, o si se hubiera dado aviso oportuno al librado. Todo convenio o contrario a lo dispuesto en este artículo es nulo. Ya publiqué el link de nuevo para los que acaban de entrar. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto. ¿Hay alguna duda? Podemos pasar al siguiente tema. Bueno, la próxima semana, el día martes. Martes es, ¿verdad? Tenemos laboratorio. ¿No se recuerdan? Tenemos laboratorio, entonces vamos a estar pendientes de eso. ¿Se recuerdan que tenemos laboratorio? ¿Vieron programa de actividades? Sí, Muy bien, perfecto. A las 6 en punto inicia, Erika. Sí, a las 6. Los compañeros ahí se van a ser puntuales, van a ver, supuesto. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto o creen ustedes que es pertinente, que es oportuno, que nosotros hagamos algún repaso de algo que haya quedado en el tintero? El laboratorio, básicamente, ¿qué es lo que voy a evaluar ahí? ¿Qué es lo que creen que voy a evaluar ahí? ¿Qué tendría que evaluar ahí? Pues Lick, ahí lo que tengo anotado es la letra de cambio y el pagaré. Solo la letra de cambio va a entrar. Pagaré no lo hemos visto. ¿O quieren que les meta el cheque y los clases de cheques? No, ¿Les mete el cheque, no? No, gracias. no, gracias, Lick. No, Sí. por el No, momento no, no, estamos así bien, licenciado. no se los meto, entonces. Va, está bien. Entonces solo la letra de cambio. Solo la letra de cambio vamos a analizar. Mejor sí, porque si no va a dejar el cheque para el examen, va Lick. En el examen tendría que entrar el cheque y todo. Pero tendría que entrar todo. Hombre, solo el cheque para el examen, hombre, Lick. No, no se puede. Tiene que entrar todo. Bueno, analicemos, por favor. Bueno, hablemos un poquito de los cheques especiales. ¿Están viendo en pantalla eso, jóvenes? ¿Lo ven? Sí, Lick. Bueno, solo me voy a salir de aquí porque dejé las fotos aquí abiertas. Vamos a ver aquí. Por favor, si hay alguien que no se pueda apuntar en la lista, me avisa. Bueno, vamos a hablar de los cheques especiales. Y en primer término, pues tenemos al cheque cruzado, ¿verdad? Es del cheque que nos hablaba Giselle Cepeda anoche. Y pues el cheque cruzado tiene una particularidad que se cruza con dos líneas paralelas en el anverso del cheque. Esta señal, esta connotación, significa que el cheque solo puede ser cobrado por un banco. Esto tiene como objetivo, pues, evitar que el cheque sea cobrado por un tenedor ilegítimo. Por un tenedor ilegítimo. Por favor, a ver, Mabel, léame el artículo 517, ¿se fue tan amable? SILI 517, pero es del Código de Comercio o... El Código de Comercio, el Código Penal, no, no, el Código de Comercio. Perdón. SILI. Ok. Con todo gusto. Ok. En el artículo 517 nos dice así.
517, cruce. El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco. El anverso es la parte de Eso arriba es lo del... que dice Lick. Muchas gracias. Si La nosotros, parte, ajá. si nosotros Vaya. tenemos un cheque, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Me pueden ver a mí, no? No. Sí. Miren, el cheque, este es un cheque, supongamos que este es un cheque. Entonces el cruzamiento tiene que ir en el anverso, y regularmente se hace en una esquinita así, con dos líneas paralelas así como estas, aquí. Es el cruzamiento. Ahorita vamos a explicar más de eso, vamos a explicar un poquito más. Bueno, el cruzamiento puede ser general o puede ser especial. Es general cuando en medio de las dos líneas paralelas no se consigna el nombre del banco que lo puede cobrar y puede ser cobrado por cualquier banco. Y es especial cuando solo puede ser cobrado por el banco cuyo nombre aparezca en la línea de cruzamiento. Por ejemplo, si le ponemos aquí, Lick, una consulta. permítame, si le ponemos así como esto, así, Lick, una consulta. permítame un momento, si no vamos a perder la idea. Vaya, no hay ¿Pueden ver? Permiten aquí, ¿pueden ver esto o no? ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, Lick. Aquí dice Ban Rural, ¿verdad? Le podemos poner así también, ¿verdad? Van. Quiere decir que solo ese banco lo puede cobrar. Dígame, Mabel, ¿cuál es su duda? Pregunte, por favor. Mi duda era esto, de que esas dos líneas, solo el banco es el que las coloca, ¿va? Cuando ya están cobrados, No, ¿o no? eso puede ser el Esa les librador. pone a uno, ¿cómo es la cosa ahí? Ajá. Librador. Ah, uno de que va a extender el cheque. El librador o el tenedor. O sea, el cuentaviente, librador o tenedor. Ajá. Artículo 517. El librador es el cuentaviente, es el titular de Sí, la sí. cuenta, el que expide el cheque. Ajá. Y el tenedor es el que lo cobra. Ajá. El tenedor es el que nosotros hemos conocido con el nombre de El que lo tomador cobra. o beneficiario. ¿Sí? Esos son los dos que pueden trazar Por esas líneas beneficiar. paralelas. Ajá. Ajá. Solo voy a regresar aquí para Ah, darle... bueno. Entonces, regresemos, por favor. Vamos a ver aquí. Vamos. A Va. ver, leamos, por favor. A ver, usted léame el 518, por favor, Mabel. El 518. Vaya, está bien, Lick. $518. Cruzamiento especial. Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial y será general. Si entre las líneas no aparece el nombre de un banco determinado, en el último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Y en el primero, solo por aquel cuyo nombre aparezca entre las líneas o por el banco a quien lo endosare para su cobro. Muy bien, muy bien. ¿Sí, Lick? Muchas gracias. Mire, el artículo 519 dice cruzamiento Bueno, borrado. Muchas gracias, dice. No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la institución. Debería decir entidad bancaria, debería decir usted, porque institución es una persona de derecho público de un organismo del Estado. ¿Verdad? Pero bueno, así lo redactó el legislador. No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la institución si fuera especial. Los cambios o supresiones que se hicieran contra lo dispuesto en este artículo se tendrán por no puesto. O sea, alguien que quiere suprimir eso, lo altera, se tiene por no puesto. Habría que ver qué efectos tiene, no lo dice la ley, pero para mí que habría una falsificación, una equiparación de documentos por ahí. Y el artículo 520, pues, establece, dice, pago irregular. Pues, el librado que pague un cheque en términos distintos a los indicados en los artículos anteriores será responsable del pago irregular. O sea, si le pagamos a un banco cuyo nombre no aparece ahí, o se lo damos a un particular, habiéndose establecido que es un banco el que tiene que cobrar, pues ahí es donde están las cuestiones, ¿verdad? A ver, Giselle Cepeda, quisiera que me narrara un poco su experiencia
en el ejercicio de su profesión con relación a esto, en el ejercicio de su trabajo diario? Porque usted me había hablado de esto ayer. Sí, fíjese, Lee, que cuando dice que lo puede cobrar un banco, se refiere que lo puede cobrar a través de compensación, ¿verdad? O sea, que sí puede ser dado a nombre de una persona particular, pero esta persona lo tiene que depositar sí o sí en una cuenta para que este banco lo cobre por medio de compensación. Y entonces, y en el caso de que vaya el nombre de un banco, es de determinado banco, solo este puede hacer el cobro de ese cheque, ¿verdad? Así es como se presenta. Por ejemplo, me llevan un cheque cruzado, solo lo puedo depositar a la cuenta, no se lo puedo pagar en efectivo. Y si lleva el nombre de algún otro banco, no puedo hacer ese depósito porque ya va determinado el nombre del banco. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Licenciado Jorge, no sé si quisiera hacer alguna acotación usted, que también en su práctica de su ejercicio profesional sí puede haber tenido o estado involucrado con algún cheque de estos. Gracias, Lick. Fíjese que sí he visto los cheques cruzados, la verdad que son no muy frecuentes, no son de mucho uso, porque como el cheque pues normalmente se usa como un medio de pago, el pago, la mayoría de pagos en las empresas particulares, las entidades particulares son para proveedores o para empleados. Entonces esa modalidad no es muy frecuente que se utilice, aunque sí lo he visto, ¿verdad? Para hacer ciertos pagos a los bancos. Es una medida de protección prácticamente. ¿Cuáles son los cheques que utilizan más ustedes? Los cheques que se giran los normales a la orden de cualquier empresa o persona. Exacto. Bueno, muchas gracias, licenciado Jorge. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del cheque para bono en cuenta. Bueno, pues es un cheque, también una modalidad de cheque que tiene una característica especial, peculiar. Este cheque no puede ser pagado en efectivo. Únicamente puede ser cobrado por el tenedor, tomador o beneficiario cuando este sujeto realiza el depósito de ese cheque en una cuenta bancaria que él posea en el banco que lo expidió. El banco que proporcionó el formulario. Si no posee cuenta, pues debe haber una, ¿verdad? Para este efecto, pues se debe consignar por parte del librador, que es el cuentaviente, el término en el cheque para abono en cuenta. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros leemos el artículo 521, dice... A ver, Yulisa, leamos el 521. Yulisa. Bueno, a ver, salen, por favor. Sí, Lick, aquí lo tengo, lo estaba ¿Lo buscando. tiene? Perfecto. Ya lo encontró. Abono en cuenta. Sí. Dejemos a Yulisa porque ella ya lo encontró. Muchas gracias. Bueno. Artículo 521, abono en cuenta. El librador o el tenedor pueden prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono en cuenta. En este caso, el librado solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleva o abra el tenedor. El borrado o alteración de la expresión o de cualquier agregado a la misma se tendrá por no puestos. O sea que aquí, si a mí me dan un cheque para abono en cuenta, por ejemplo, un cheque del Banco Banrural, yo tengo que tener una cuenta ahí. El cheque no me lo van a pagar en efectivo. Tengo que depositarlo a mi cuenta, que si no el banco no me puede liberar esos fondos. ¿Qué pasaría si me dijeran un cheque del Banco Lloyds of America? Ahí sí me tengo que viajar a la capital para poderlo depositar en una cuenta que tenga ahí. Y si no tengo cuenta ahí, no me lo van a pagar. Y si se reducen a abrírmela, tampoco me lo van a pagar, tal vez como lo establece la 522. Dice, si el tenedor no tuviera cuenta y el banco rehusara abrírsela, negará el pago del cheque sin responsabilidad. Qué injusto eso. Qué injusto es eso. Qué injusto es eso. Que el banco se niegue a abrir una cuenta. ¿Podrá ser en la realidad eso,
Giselle, ¿podrá hacer eso en realidad? ¿Podrá darse en la realidad? ¿Se da en la realidad? ¿Lo han visto ustedes? Giselle, Cepeda. Sí, Lick, negar la apertura de una cuenta no se puede, sinceramente, Lick. O sea, si una persona llega a aperturar la cuenta, nosotros debemos de aperturarla sí o sí. Lo único que si la persona pues da señales de sospechosas o inusuales, ¿verdad? Pues ya se debe reportar y ya son es otro departamento el que considera si seguir o no seguir trabajando con el cliente, pero aperturar una cuenta en ningún momento se puede negar si se cumple con los requisitos que el banco pide. Ok. Hablemos ahora del pago irregular. Dice, el librado que pague en forma diversa a la prescrita en los artículos anteriores responderá por el pago irregular, igual que en el cheque anterior. Si se paga, si tiene para bono en cuenta y se paga en efectivo, es un pago irregular. Entonces, yo no sé cómo pudiera dañarse al librado si se paga o al librador si se paga de esa forma diversa, ¿verdad? No sé cómo podría afectarse, pero igual, en este caso en particular, me parece que no sé de qué forma puede afectarse si se paga en efectivo, pero igual, por algo se está estableciendo que el cheque no puede pagarse en efectivo, sino que se tiene que ser para uno en cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar ahora otra modalidad. Cheque certificado. Pues el cheque certificado es otra modalidad cuya nota distintiva, cuya característica que lo diferencia de las otras modalidades de cheque, es que en este cheque el banco o librado, a solicitud del librador, para consignar una razón en el cheque que certifica, es una razón, una certificación, pero esa es una razón que se consigna en el cheque, en el que hace constar que el cheque cuenta con fondos suficientes para ser pagado, cheque certificado. No lo vayan a confundir ustedes con el cheque de caja o de gerencia porque es totalmente distinto. Este cheque lo que hace el banco es un cheque común, pero hace una razón en el cheque donde a solicitud del librador, en donde se hace una razón donde se hace constar que en el cheque pues tiene fondos suficientes para ser pagado. La finalidad de este cheque es asegurar y garantizar al tenedor o beneficiario al momento de una negociación que ese cheque tiene fondos. Y que la negociación no se le va a caer por cualquier circunstancia que no tenga fondos, porque sí lo va a tener. Entonces, dice el 524 certificación. El librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. Ojo con esto. No podemos certificar parcialmente, porque el cheque aquí lo establece. La certificación no puede ser parcial. Si el cheque es por 5,000, que yo certifique solo por 2,000, no. La certificación debe ser total. Y desafortunadamente no puede extenderse en cheques al portador. No se puede, es prohibido. Aquí vamos a encontrar una de las primeras características de estos cheques, que este cheque no es negociable. El artículo 526 establece el cheque certificado no es negociable. El cheque certificado no es negociable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede endosar a un ulterior, la calidad de beneficiario no se puede trasladar a otra persona mediante endoso. Y otra característica especial es, les decía, que la certificación no puede ser parcial ni extenderse cheques al portador. El artículo 527 habla, 528 tal vez lo vamos a leer antes, dice forma de la certificación. La certificación se manifiesta, como yo lo había dicho yo, por una razón puesta por el banco librado en el propio cheque, en el que conste la suma certificada y la firma del librado. ¿Qué es lo que consta en la certificación? La suma certificada y la firma del librado. La suma certificada quiere decir la suma por la cual se está estableciendo que ese cheque va a tener fondos. Y
La responsabilidad del artículo 27 del título de ese artículo establece, dice, la certificación hará responsable al librado frente al tenedor, tomador o beneficiario, librado es el banco, de que durante el periodo de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el cheque. Eso es lo que, la responsabilidad que adquiere. Y la revocación del 529 dice, el librado no podrá revocar el cheque certificado, pero sí podrá dejarlo sin efecto de devolverlo. No se puede revocar. No podemos alegar extravío, sustracción o adquisición de un tercero como hecho ilícito para revocarlo o revocarlo después del plazo de 15 días. Simple y sencillamente no se podrá revocar el cheque certificado, pero sí podrá dejarlo sin efecto, devolviéndose el tenedor al librado, ¿verdad? Devolviéndose al banco librado, perdón. El librador lo tendrá que devolver. A ver, Gisela, ¿alguna acotación en cuanto a esto? No, Lick, de eso sí no he tenido cheques certificados, sí no. No he tenido. Dígame. Dígame, sí, Fíjese licenciado. que el cheque certificado es derecho positivo no vigente. Esto ya no lo usan los bancos. Que no lo usan Pide mucho. un cheque. ¿De caja Ya suficiente? no, nada. Fíjese que uno quiere un cheque certificado y lo que ellos le ofrecen es un cheque de caja. Ah, qué interesante Sí. usted. Cheque de caja porque el cheque de caja uno lo paga con los fondos que tiene uno en su cuenta, entonces eso garantiza el pago del cheque. Este cheque certificado ya no lo utilizan desde hace como, a la chucha, tal vez más de 10 años que no he visto de un cheque certificado. Muy bien, excelente acotación, que les queda claro que el cheque certificado es un derecho vigente no positivo. Quiere decir que tenemos la normativa que lo regula, que regula su creación, que regula su existencia, sus alcances legales, efectos jurídicos, pero en la práctica los bancos no lo utilizan. Entonces ya tenemos una acotación muy importante aquí y ya pueden ustedes tomarlo y tenerlo ahí presente, ¿verdad? Bueno, me voy a quedar por aquí. Me voy a quedar por aquí porque necesito terminar un poquito antes del día de hoy y tengo que grabar la clase, subirla y eso emplea mucho tiempo. Y yo tengo, perdonen con el debido respeto, un compromiso a las 8 de la noche, también una conferencia que tengo que impartir. Entonces nos vamos a quedar por aquí. Por favor, no sé si fueran tan finos ustedes de utilizarla, ya se apuntaron en la lista. La voy a volver a publicar otra vez en el chat para que los que no lo hayan hecho, lo vamos a ponerla ahí. Ahí está. Bueno, entonces, por el momento, por esta noche de hoy, pues ha sido todo. Ha sido un verdadero gusto que me hayan cobijado en sus hogares y espero que tengamos el gusto de seguir nos viendo ya el día martes, pero a través de un formulario de Google Drive. Y el día miércoles, pues ya estaremos impartiendo los cheques y ya hablaremos un poquito de las figuras de títulos de crédito que se nos avecinan próximamente. Así que estén bendecidos, tengan una feliz noche, tienen unos minutitos para descansar un poquito antes de que venga mi siguiente compañero a impartir clases. Feliz noche. Gracias, Lick. Noches. Gracias. Buenas noches. Okay.